Bueno, vamos al lío. Si en una diagnosis ha saltado el código P2495, en los próximos minutos vamos a desgranar qué significa, por qué aparece y, lo más importante, qué hacer para solucionarlo paso a paso. La conocemos de sobra. Esa lucecita ámbar del motor en el cuadro es de las cosas que más inquietan al volante, ¿verdad? Es el coche levantando la mano y diciendo, oye, que aquí dentro pasa algo. Y si al meter la máquina de diagnosis el código que ha aparecido es precisamente el P2495, entonces este es el sitio indicado. Vamos a traducir juntos qué nos está intentando comunicar la mecánica. Pero antes de nada, que no cunda el pánico. Este no es uno de esos códigos de avería catastróficos, pero sí es una señal a la que hay que prestarle atención. Así que con calma, vamos a entender el problema y a ver cómo se soluciona con cabeza. Muy bien, pues empecemos por el principio. ¿Qué es exactamente esta alerta que nos está enviando el motor? Vale, el nombre técnico es un poco trabalenguas. P2495 se refiere a un voltaje demasiado alto en el circuito del sensor de posición de la válvula de bypass del enfriador de la EGR. Para que nos entendamos, hay un sensor que le dice a la centralita del coche en qué posición está una válvula. Pues bien, este sensor está enviando una señal eléctrica que está fuera de rango, es demasiado alta. La centralita lo detecta como un error y, lógicamente, enciende el testigo de avería. Para situarnos, pensemos en el sistema EGR como un mecanismo que permite al motor respirar un poquito de su propio humo. Suena raro, lo sé, pero es un truco muy ingenioso para bajar la temperatura de la combustión y de paso reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno. Pues este código nos está chivando que algo en el control de ese sistema no va bien. Y bueno, ¿cómo se traduce este fallo eléctrico en el día a día, al conducir? Los síntomas que se pueden notar suelen ser bastante claros. Lo más evidente, por supuesto, es la luz del motor encendida. Pero más allá de eso, es muy probable que se note una pérdida de brío, de potencia, sobre todo al pisarle fuerte. También puede que el motor vaya a trompicones, que dé tirones raros o incluso que se note que el consumo de combustible ha subido más de la cuenta. En definitiva, el coche no va fino. De acuerdo, ya sabemos qué se puede notar. Ahora la gran pregunta, ¿por qué pasa esto? Toca hacer de detectives e identificar a los sospechosos habituales detrás de este fallo. A ver, la experiencia y los datos de taller dicen que la inmensa mayoría de las veces el problema está en dos sitios, o en el propio sensor que se ha estropeado, o en sus conexiones. Un conector sucio, con óxido, un cable pelado, eso es, con diferencia, lo más frecuente. En un segundo plano, podría ser la propia válvula que esté atascada por la carbonilla. Y ya en casos muy raros, el fallo podría estar en la propia centralita del motor. Con esta lista de posibles culpables, es hora de investigar. Y esto es fundamental, porque un buen diagnóstico es lo que evita cambiar piezas a lo loco y gastar dinero para nada. Hay que seguir un orden. El proceso lógico siempre va de lo más fácil y barato a lo más complejo. Lo primero es mirar, una inspección a fondo de los cables y el conector del sensor. ¿Hay algo roto? ¿Quemado? ¿Suelto? Después, multímetro en mano para medir los voltajes. ¿La señal es realmente alta? Si es así, se comprueba que los cables estén bien hasta la centralita. Lo siguiente es la parte mecánica. ¿La válvula se mueve con suavidad o está atascada? Y solo al final, como último recurso si todo lo anterior está correcto, se plantea que el problema sea el sensor en sí. Y esto nos lleva a un punto clave, que es la diferencia entre una reparación inteligente y una reparación cara. El error típico es ir corriendo a comprar un sensor nuevo. Mal. Lo inteligente es comprobar siempre las conexiones y medir voltajes antes de sacar la cartera. Porque gastarse el dinero en una pieza nueva para descubrir que el fallo era un simple cable pelado, pues oye, fastidia bastante. Una vez que hemos localizado al culpable, toca ponerle solución. Y es muy importante hacerlo porque dejar pasar este código puede acabar saliendo mucho más caro a la larga. Las soluciones lógicamente van de la mano de las causas. Si el sensor está mal, se sustituye. Si es un conector, se limpia y se asegura. Si es un cable, se repara. Si la válvula está atascada por la suciedad, se desmonta y se limpia. Son reparaciones directas y lógicas una vez que se tiene un buen diagnóstico. ¿Y por qué no hay que dejarlo para más adelante? Pues porque un sistema EGR que funciona mal no solo contamina más, también provoca que se acumule carbonilla dentro del motor, lo que a la larga puede dañar otros componentes. Además, el coche gastará más, y lo peor, puede entrar en modo de emergencia, limitando drásticamente la potencia. Y eso, en mitad de un adelantamiento, puede ser un verdadero peligro. De hecho, es un efecto dominó. El problema empieza como un fallo eléctrico en un sensor, pero si lo ignoramos, la avería puede extenderse al enfriador de la EGR, a la propia válvula o incluso al catalizador, que es una pieza carísima. La clave es esa, una pequeña avería eléctrica puede convertirse con el tiempo en una gran y costosa avería mecánica. Así que para terminar, la pregunta que queda en el aire es, ¿vemos el código P245 como una simple molestia, como una luz en el cuadro? ¿O como lo que es en realidad?
una advertencia temprana sobre la salud y la eficiencia de nuestro motor. Actuar a tiempo, sin duda, es la decisión más inteligente.